Veamos ahora el segundo ejercicio. Dice el enunciado, dada la amplitud compleja de campo eléctrico de una onda plana uniforme E sub 0 igual a 100 en dirección X más 20 con ángulo de 30 grados en dirección Y voltios por metro, construye el fasor y los campos instantáneos reales si la onda se propaga en dirección Z positivo a 100 MHz en el espacio libre. Este ejercicio también nos presenta la situación en que tenemos que construir el fasor, pero esta vez no solo el fasor, sino también la expresión instantánea. Y simple y sencillamente el enunciado nos brinda los datos, digámoslo de alguna manera, separados con que podemos construir estas expresiones. Nos brindan las partes y nosotros tenemos que armarlas. Vamos a resolver el ejercicio. Entonces la información que nos da el enunciado es que la amplitud compleja de campo tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Notemos que a diferencia de la componente en X, que es un número real, tiene ángulo 0, la componente en Y es un número complejo y tiene tanto su amplitud o su magnitud como su ángulo de fase. El enunciado también nos dice que la propagación de la onda, lo cual vamos a denotar simplemente con una flecha, es en dirección Z positivo. Además, el enunciado nos dice que la frecuencia es de 10 MHz. Y también se nos informa que estamos en el espacio libre o en el vacío. Un dato que podemos extraer inmediatamente del valor de la frecuencia en megahertz es la frecuencia en radianes por segundo, omega. Omega es igual a 2pi por f, lo cual nos daría entonces 20pi por 10 a la 6 radianes por segundo. Construyamos primero el fasor. ¿Cómo construimos el fasor? Bueno, utilizamos nuestro subíndice S, que recordemos que indica que es una expresión fasorial. Además, puesto que la propagación se da en dirección Z positivo, va a depender de Z. Noten que no depende del tiempo, puesto que es un fasor. Y ese fasor lo vamos a construir con la amplitud que nos dan y además con una variación armónica con el espacio, es decir, E a la menos J beta Z. ¿Qué conocemos de acá? Bueno, ciertamente conocemos la amplitud. La amplitud sería 100 en X más 20 con ángulo de 30 grados en Y por E a la menos J beta Z. En este momento no conocemos el beta, no conocemos la constante de fase, no nos la da el enunciado, pero podemos calcularla muy fácilmente. ¿Cómo podemos calcularla? Recordemos que la definición de beta es la frecuencia angular entre la velocidad de propagación en el medio. Ahora, la velocidad de propagación, al ser el vacío, es la velocidad de la luz, c. Y por lo tanto, entonces, nuestra constante de fase beta sería 20pi por 10 a la 6 radianes por segundo entre 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto nos da como resultado 0.21 radianes por metro. Y aquí tenemos entonces nuestra constante de fase beta. Noten por favor que después de hacer este cálculo ya tenemos todo lo necesario para construir el fasor. El fasor de campo eléctrico E sub S de Z, entonces sería 100 en dirección X más 20 con ángulo de 30 grados en dirección Y por E a la menos J 0.21 Z voltios por metro. Una forma equivalente de escribirlo y que toma en consideración nuestra nomenclatura de escribir los ángulos como un exponencial complejo es reemplazar este 20 ángulo de 30
con un 20e a la j 30 grados. Es exactamente lo mismo. ¿Se debe utilizar 20 ángulo 30 o 20e a la j 30? Bueno, eso depende. Depende de qué manipulaciones posteriores tengamos que hacer del ángulo. En algunas ocasiones no hay que hacer ninguna manipulación adicional y entonces esta expresión 20 ángulo 30 puede ser más que suficiente. En otras ocasiones será necesario manipular la expresión de manera que haya, por ejemplo, que simplificar exponenciales complejos y entonces esta expresión 20 e a la j 30 grados se vuelve la más conveniente. Eso dependerá entonces de el ejercicio en particular. En este caso, podemos escribirlo de cualquiera de las dos formas. Este sería entonces nuestro campo eléctrico fasorial. El ejercicio nos pide además plantearlo o escribirlo de manera instantánea. ¿Cómo logramos esto? Para expresar el campo de forma instantánea, lo único que tenemos que recordar es que el campo instantáneo de z, t, noten que en la expresión instantánea ahora sí tenemos dependencia del tiempo, lo único que tenemos que hacer es tomar la parte real del producto del fasor, que acabamos de calcular, por e a la j omega t. Noten que entonces nuestro campo eléctrico instantáneo es simplemente la parte real de el producto 100e a la menos j 0.21z en x más 20e a la j 30 por e a la menos j 0.21z en y, todo por e a la j omega t. Noten que aquí nos decantamos por la expresión fasorial que utiliza el exponencial complejo para poder incluirlo más fácilmente en la expresión y que todo quede en términos de exponenciales complejos. No les debería tomar mucho esfuerzo darse cuenta que esto es lo mismo que 100 coseno de 2pi por 10 a la 7t menos 0.21z en x más 20 coseno de 2pi por 10 a la 7t menos 0.21z más 30 grados en y voltios por metro. Por favor, noten un par de aspectos. Primero, que nuevamente tenemos una nomenclatura mezclada de grados con lo que eventualmente sería radianes si lo evaluamos en un cierto punto del espacio y en un cierto instante de tiempo. Otra vez hay que tener cuidado para utilizar todo en radianes o todo en grados una vez que se evalúa esta función coseno. Segundo, noten que a diferencia del ejercicio número 1, este campo eléctrico tiene componentes tanto en X como en Y. Y observen que esto se refleja tanto en la expresión fasorial que encontramos anteriormente. Noten, componente en X, componente en Y, como también en la expresión instantánea que acabamos de escribir. Componente en X, componente en Y. Como recordarán, cuando analizamos la solución de las ecuaciones de Maxwell, identificamos como soluciones posibles un campo eléctrico que apunta en dirección X y se desplaza en Z, que apunta en dirección Y y se desplaza en Z, o que combina X y Y como la dirección del vector y que se desplaza en Z. Les recuerdo nuevamente que no es lo mismo la dirección en que apunta el vector de campo eléctrico que la dirección en la que se desplaza la onda. En este caso, la onda se desplaza en dirección Z positivo, mientras que el vector de campo eléctrico tiene componentes que apuntan en X y en Y. El requisito de la onda plana uniforme, ¿cuál era? Recuerden que las direcciones vectoriales de campo eléctrico y de hecho también magnético sean perpendiculares a la dirección de desplazamiento de la onda. Y aquí se cumple. Tanto X como Y son perpendiculares a la dirección de desplazamiento Z. La dirección en que apunta el vector lo vemos en sus componentes, mientras que la dirección en que se desplaza la onda
lo vemos en el argumento de la oscilación armónica. En el caso de la expresión instantánea. En el caso de la expresión fasorial, las componentes las vemos en su amplitud, mientras que la dirección de desplazamiento de la onda lo vemos en el argumento del exponencial complejo que me da la variación con el espacio. Así entonces tenemos la solución al problema con la expresión de campo eléctrico tanto en formato fasorial o en forma fasorial como en forma instantánea.